gobierno de turno. Trabajamos en lo que es educación, concientización, controles, sanciones. Podemos decir con orgullo que hemos sido reconocidos por la Organización Mundial de la Salud por una baja del 20% en la cantidad de víctimas fatales en los últimos 4 años. Por supuesto que hay que seguir trabajando y muchísimo. Pero hoy tenemos nuevos desafíos. Desafíos que surgen precisamente a partir de un crecimiento virtuoso de la economía argentina, que ha incorporado, por ejemplo, el año 2013 casi 1 millón de vehículos patentados 0 kilómetros en el mercado interno. Para que tengamos idea y referencias, en el año 2003 la Argentina patentaba 82.000 vehículos por año. Lo mismo con respecto al tema de los camiones. Se ha incrementado muchísimo el tránsito vehicular de camiones. Todo esto a propósito, como les señalaba recién, de un crecimiento económico formidable que ha tenido la Argentina. Este panorama ha generado un problema muy concreto en los accesos a la ciudad de Buenos Aires, tanto para automovilistas como también así para transportistas. Para que tomemos dimensión de lo que estamos hablando, por día ingresan a la capital, ¿sí? Esto es un dato de la red de concesionarias de autopistas, 627.011 vehículos ingresan y salen de la capital federal. E ingresan y salen de la capital federal 27.136 camiones. Es decir, el flujo vehicular en los últimos 10 años ha incrementado aproximadamente un 97% en la capital federal. Como les decía, esto hace que en las horas pico se produzcan embotellamientos y se incremente el riesgo de siniestros viales. En este sentido, la Presidenta de la República nos ha solicitado que trabajemos en un plan concreto para poder facilitar el acceso a la capital federal, sobre todo en las horas pico. Por eso hoy queremos comunicarle cuáles son las medidas que vamos a implementar. A partir del 1 de febrero, en el ámbito de los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, esto tiene que ver directamente con el impacto de la fluidez del tránsito y por supuesto que va a repercutir en mayor calidad y mayor seguridad en materia de seguridad vial. Se trata de un plan que se llama Hora Pico sin camiones. Vuelvo a repetir, se trata de un plan que se llama Hora Pico sin camiones. Este plan desestimula el ingreso y egreso de camiones de gran porte, es decir, aquellos que están contemplados en las categorías 5, 6 y 7 de los peajes, en los horarios pico, y fomenta su circulación en los horarios valle, o horas no pico. ¿Cómo va a funcionar? Aquellos camiones que ingresen por los principales accesos de la ciudad entre 7 y 10 de la mañana o que salgan de la ciudad de Buenos Aires entre 17 y 20 horas, como así también ingresen los domingos a la ciudad de Buenos Aires entre 17 y 20 horas, deberán abonar no solamente el valor actual del peaje, sino 185 pesos adicionales por cada puesto de peaje. ¿Está claro? No solamente deberán abonar el valor actual del peaje, sino 185 pesos adicionales por puesto de peaje. Vuelvo a repetir, en los horarios picos que están definidos de 7 de la mañana a 10 de la mañana, de 17 horas, ¿sí? Eso es el ingreso, y de salida de 17 a 20 horas, y los domingos de 17 horas a 20 horas. Un ejemplo claro, si uno ingresa a la capital federal de 7 a 10 de la mañana por el acceso oeste, en el peaje de Ituzaingó, en vez de los actuales 15 pesos que paga actualmente, va a pagar 15 más 185 pesos. Si lo haría el ingreso a capital en una hora no pico, pagaría 13 pesos únicamente. Los accesos alcanzados por esta medida son acceso norte, ramales Campana, Tigre y Pilar. Acceso este, autopista Richeri. También quiero decirles que me he comunicado con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli,
y ya me informó que adherirá a la medida para la autopista La Plata-Buenos Aires. También hice lo propio con el jefe de la ciudad de Buenos Aires, quien también me manifestó su beneplácito con la medida y su adhesión a la red de autopistas de la capital federal, Ilia, 25 de Mayo, Perito Moreno y Delle Piane. En tanto, para fomentar la circulación en las horas no pico o en las horas valle, hemos establecido algunos beneficios vinculados a la Administración General de Puertos, como así también a la aduana. Con respecto a la Administración General de Puertos, vamos a tener horarios las 24 horas del día. Y además vamos a tener una bonificación para horarios no picos. Aquellos camiones que arriben o partan del puerto de la Ciudad de Buenos Aires entre 11 y 16 horas. Y entre las 23 y las 6 a.m. van a tener una bonificación de 200 pesos en la tasa de las cargas que deben pagar cuando ingresan al puerto de Buenos Aires. También hemos ampliado el estacionamiento. Como ustedes saben, hemos recuperado 7 hectáreas que estaban en la AGP y hemos establecido un sistema de estacionamientos que lo hemos ampliado ahora, ya que se otorgan los turnos el transporte a través de la página web de los despachantes de aduana. Precisamente esta decisión es la que nos ha permitido mejorar muchísimo el tránsito en la zona cercana al puerto de Buenos Aires, como es la calle Antártida Argentina, Comodoro Pi y Ramón Castillo. Y con respecto a la aduana, hemos ampliado el horario de servicio de la aduana las 24 horas. Por supuesto, esto ha sido un gran esfuerzo de trabajo, de coordinación entre los distintos ámbitos del gobierno nacional. Nosotros concebimos al gobierno como un todo, no como compartimentos estancos. En ese sentido hemos trabajado con la aduana, con el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. Queremos agradecer al gobierno de la provincia de Buenos Aires, a Daniel Scioli, por adherir a esta medida, como así también al jefe de la Ciudad de Buenos Aires, al ingeniero Mauricio Macri. Creemos que esto va a redundar en una mejor calidad de vida para aquellos miles y miles de argentinos que ingresan a la capital federal. No solamente lo hacen en transporte particular, sino también en transporte de carga. El ejemplo más cercano tal vez es una restricción, pero la restricción que hemos impuesto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial en los feriados largos. Esto no es una restricción, esto es una medida de desestímulo y de fomento vinculada a que no ingresen en las horas pico los camiones, vuelvo a repetir, de gran porte categorizados por los peajes en la categoría 5, 6 y 7. La medida creemos que va a generar un ordenamiento muy importante en el tráfico, va a achicar los tiempos de ingreso a la capital federal, como así también los tiempos de salida de la capital federal a los miles y miles de argentinos que vienen todos los días a trabajar acá. Va a bajar la cantidad de siniestros viales. Por supuesto que va a haber un menor costo de combustible porque va a ser mucho más eficiente el tiempo del viaje, menos horas hombres de trabajo y por supuesto menos contaminación ambiental. Vuelvo a repetir, es una decisión que se va a implementar a partir del 1 de febrero y es en beneficio de los automovilistas, digamos, que hacen uso del mismo como uso particular, como así también del transporte de cargas. ¿Preguntas? ¿Dudas? Tengo todo el tiempo del mundo. ¿Qué tal, ministro? Liliana Franco, de Ámbito y Radio Rivadavia. Esta medida que comienza a implementarse el 1 de febrero, ¿va a tener también más acuerdos para horas pico, sobre todo los fines de semana que vio las autopistas se pone, usted ya lo planteó, de 17 a 20, pero puede llegar a extenderse un poquito más el horario o solamente no, esta por ahora hemos definido los días hábiles, lo que se considera hora pico, que es sábado a la mañana, ¿no? No, de 7 a 10 y el ingreso a la capital federal, y de 17 a 20 el egreso a la capital federal, y los domingos de las 17 a las 20 horas. También está previsto, en general lo hacen para las rutas cuando hay fines de semana largo. Esto continúa, ¿no? Esto continúa, esto es independientemente de cualquier otra decisión que tomamos en relación a las restricciones
¿sí?, que se imponen generalmente los fines de semana largos o cambio de quincena. ¿Se habló con las entidades que agrupan camioneros? Sí. Y no sindicalistas, me refiero a la patronal? Hemos hablado con FADEAD, con CATAB, y yo en forma también particular he hablado con el secretario general del gremio de camionero, Hugo Moyano. Ministro, Marta Perín de Canal 7 acá. Sí. Sí, las categorías 5, 6 y 7, nos preguntábamos qué comprende. Sí. Por ejemplo, los fleteros. ¿Los fleteros. No. Los fletes. En realidad, le explico rápidamente cuáles son las categorías. Tiene que ver, categoría 5 son vehículos de más de 2 ejes y hasta 4 ejes y más de 2,10 metros de altura, ¿sí? La categoría 6 son vehículos de más de 4 ejes y hasta 6 ejes y más de 2,10 metros de altura. Y la categoría 7, vehículos de más de 6 ejes y hasta 2,10 metros de altura. Hay algunos, por ejemplo, que por el porte del camión tienen 3 ejes, ¿sí?, que son, por ejemplo, vehículos que transportan combustible y están incluidos en la medida. Está claro que esto no tiene que ver con aumento de peaje. Esto es una medida que tiene como sentido desestimular el ingreso a la capital federal en las horas pico. Esto tiene que ver con el sentido común. Nosotros no pretendemos recaudar plata con esto. Pretendemos que no entren los camiones de gran porte por los problemas que originan en esas horas que tienen una gran afluencia de cantidad de vehículos particulares. Cuando uno evalúa la cantidad de vehículos que ingresan, yo les señalaba recién que superan los casi 650.000 vehículos por día de ingreso y salida de vehículos y unos 27.400 camiones, de los cuales de ese 27.400 camiones en la categoría 5, 6 y 7, que es esa categoría que estamos estableciendo este costo adicional, solamente 2.000 lo hacen en la hora pico de 7 a 10 de la mañana, el ingreso a la capital, y otros aproximadamente 1.900 lo hacen en el horario pico de salida a la tarde. Si uno ve el ingreso, le voy a mostrar solamente un cuadro, el ingreso, esto por ejemplo es el tránsito aéreo de acceso Norte Tigre, va a encontrarse que de las 7 de la mañana a 10 de la mañana hay un pico. La roja es una línea de vehículos particulares, ¿sí? Y después hay otro pico a la tarde de salida. Fíjense, la línea azul es el ingreso de camiones, es constante, en cualquiera de las autopistas. Si uno toma también el acceso norte a Campana, se encuentra con un pico de vehículos particulares y constante en vehículos de carga, ¿sí? Si ve el acceso norte de Pilar, lo mismo, un pico de 7 a 10 de ingreso a la capital de vehículos particulares y un ingreso constante de camiones. Sí que sería un caos. Está claro que no estamos inventando nada. Esto son medidas que se instrumentan en otro tipo de países y que, por supuesto, han resultado realmente muy buenas. ¿Cuándo van a ordenar el tránsito en la capital federal? ¿Cómo? ¿Cuándo van a ordenar el tránsito en la capital federal? Ya que hacen ese ordenamiento que es importante. ¿Cuándo lo van a hacer en la capital federal? Bueno. Es una decisión que debería preguntarle al jefe de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros sí. Sí. Sí, bueno, se están trabajando en algunos temas en la Agencia de Transporte Metropolitano, pero hay temas que son estrictamente de índole local en este caso. Sí, comentarles, bueno, que la decisión para nosotros es muy bueno que adhiera a la provincia de Buenos Aires por la autopista La Plata-Buenos Aires, como así también adhiera a la Ciudad de Buenos Aires por la red de autopistas que tienen la explotación en la Ciudad de Buenos Aires. Ministro, Virginia Trombetta de Canal 9. Usted acaba de señalar que se va a trabajar las 24 horas. Sí. ¿Esto qué quiere decir? Que antes no se trabajaba, por ejemplo, en madrugada, que los camiones van a poder ingresar en la madrugada, sacar turno para la madrugada. ¿Y qué respuesta tuvo, obviamente, de las entidades que responden al tema de los camioneros y demás, ¿no? Si hay un beneplácito como para entrar de noche. Sí, en términos generales la respuesta ha sido buena, más allá de algunas observaciones que en forma particular han hecho cada una de
de las cámaras, pero nosotros tenemos que pensar en una decisión que contemple el interés general. Y en este caso este interés general tiene que ver con mejorar el ingreso a millones de argentinos que ingresan todos los días a capital, como así también salen de la capital federal en forma particular, y a los transportistas. Nosotros creemos que es una decisión en favor del transporte de carga también. Porque ahora no se trabaja en madrugada. No se trabaja, no tenía régimen de 24 horas ni la aduana ni el puerto. Ministro, sí, preguntarle un poco lo que preguntó la compañera, específicamente el sindicato de camioneros, ¿qué respuesta tuvo? Porque si no me falla la memoria, el gobierno porteño en algún momento quiso poner alguna restricción con lo que es carga y descarga, como era antiguamente, y hubo algún tipo de amenaza de paro o de medida de fuerza y se tuvo que volver atrás. Eso fue hace un tiempo. Por eso, ¿qué respuesta tuvo particularmente del sindicato de camioneros? A ver, yo le comenté la medida a Hugo Moyano, porque es el secretario general del gremio de los camioneros, me escuchó atentamente y no presentó ningún reparo. Inclusive creo que cuando la analicen a la medida en profundidad, se van a dar cuenta que es a favor de los camioneros, para que rinda mejor su tiempo, para que en realidad entren con mayor agilidad, en fin, todos estos beneficios que yo le señalaba recién. Me parece que es una muy buena medida que tiene que ver con el sentido común. Nosotros tenemos un problema grave, todos ustedes lo saben, porque se ha incrementado el flujo vehicular en los últimos años en forma exponencial. Entonces, nos parece absolutamente razonable que una de las maneras de facilitar los tiempos de viaje es precisamente limitando el acceso de estos camiones de gran porte, que participan, este dato es importante, un 4,4% del total de vehículos que ingresan y salen a la capital federal, ¿sí? El 4,4% del total. Está claro, los camiones, vuelvo a repetir, que este dato es importante, de 5, 6 y 7 ejes, participan el 4,4% del total de ingreso y egreso de la capital federal. Pero participan el 14% en horas pico de los siniestros viales y participan el 26% de las víctimas fatales en las horas pico. ¿Está claro? Esto es un dato que es muy importante. Si no hay más preguntas, ayúdennos a divulgar. Vamos a estar en una campaña de concientización, ya que tenemos unos 20 días para instrumentar la medida, pero es muy importante que se entienda cuál es la decisión que hemos tomado. Tiene que ver con desalentar el ingreso a la capital federal en las horas pico, como así también desalentar la salida de camiones de gran porte en las horas pico por la tarde. Para eso hemos puesto un peaje adicional a lo que pagan, a la tarifa vigente de peaje, 185 pesos adicionales por cada estación de peaje. Si es necesario, vamos a seguir aumentando ese valor, para que quede claro. El sentido de la medida es no recaudar absolutamente nada, sino que en realidad no entren los camiones de gran porte a la ciudad de Buenos Aires en las horas pico, como así tampoco salgan las horas pico los días hábiles y no ingresen de 17 a 20 horas los días domingos. Muchísimas gracias.